Entonces, fíjense, aparecen los primeros seres vivos, ¿sí? Y bueno, estos primeros seres vivos eran formas seguramente autotróficas. Comenzó a desarrollarse el metabolismo, ¿sí? El metabolismo se fue haciendo cada vez más complejo y aquellos procesos metabólicos que fueron exitosos fueron los que se desarrollaron y existen hasta la actualidad. Nosotros llevamos a cabo procesos metabólicos que hicieron estos nuestros primeros antecesores, ¿sí? Luego, por ejemplo, esta es otra formación que se llama la formación Gunflint en Canadá, ¿sí? Y bueno, aquí lo que empiezan a aparecer son formas filamentosas que pudieran ser muy parecidas a las bacterias fotosintéticas. Y entonces, estas bacterias fotosintéticas tuvieron un fuerte impacto sobre el ambiente. Si ustedes hubieran estado ahí los ingenieros en sistemas ambientales, seguramente estarían muy ofendidos de lo que estaban haciendo estos organismos porque estaban liberando oxígeno al ambiente. Y ese oxígeno era muy letal para los organismos, ¿sí? A los organismos solo les quedaban, digamos, les quedaron de 3 opciones. Fíjense bien, la primera fue pues, aquellos que no tuvieron la capacidad de adaptarse a este cambio climático tan importante y profundo generado por sistemas vivos, ¿sí? Se extinguieron. Un segundo grupo lo que hizo fue huir de estos ambientes y favorecer el desarrollo de los organismos que en la actualidad conocemos como los anaerobios estrictos. Y entonces se ocultaron de estos ambientes con oxígeno y desarrollaron estos procesos metabólicos que les permitieron vivir alejados del oxígeno. Y a otros no les tocó de otra, sino que evolucionar. Y evolucionaron, aprendieron a utilizar este oxígeno y con esto a generar ser más eficientes en los mecanismos que nos permiten generar energía. Entonces apareció aquí el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, que hasta la fecha nosotros la llevamos a cabo. Entonces los organismos fotosintéticos aparecieron hace aproximadamente unos poco más de 2,000 millones de años. ¿Sí? Déjenme ver qué más tenemos por acá. Y les repito, y luego por endosimbiosis, pues empezaron a formar las primeras células eucarióticas. ¿Sí? Estas son otras formas filamentosas también encontradas en esta formación Gunflint, ¿sí? Pero posteriormente, a ver, ¿sí? Aquí son pues estratos geológicos, ¿sí? Y bueno, algunos anaerobios estrictos, ¿sí? Y posteriormente, hace aproximadamente 1,000 millones de años, fíjense bien, estos son fósiles que tienen esa edad y que fueron encontrados en una formación que se llama Bitter Springs en Australia. Aquí lo que observamos ya son células que presentan núcleo. Es decir, las células eucarióticas aparecieron en nuestro planeta muy probablemente por un proceso de endosimbiosis, condujo en la que se formaron los organelos celulares, aparecieron las células eucarióticas, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunas. ¿Por medio de qué, perdón? Endosimbiosis. Es decir, que un organismo celular, vamos a decir, amiboideo, incorporó hacia su interior a otros organismos, pero no los digirió. Y entonces primero empezaron a tener una relación simbiótica entre ellos, pero esta relación cada vez se hizo más estrecha y en el curso de la evolución algunos de estos se simplificaron para formar a las mitocondrias
otros a los cloroplastos, ¿sí? Y a otros organelos celulares. Y bueno, algo que parece apoyar esta hipótesis es que, por ejemplo, mitocondrias y cloroplastos tienen material genético. Y el material genético es más parecido al material genético de los procariontes que el de los mismos eucariontes. Y también tienen ribosomas. Y también, como lo vamos a ver un poquitito más adelante, estos ribosomas son más parecidos a los de las células procarióticas que a los de los mismos organismos eucariontes. ¿Sí me explico? Sí. Sí, les digo, entonces aquí están las micrografías al microscopio electrónico de los fósiles de células que tienen edades aproximadas de 1.000 millones de años y en las cuales ya se pueden distinguir en algunos casos los núcleos celulares que nos hablan que ya existían organismos eucarióticos. E incluso algunas células de estas se fosilizaron en diferentes estados de su ciclo celular. Entonces se pueden apreciar los procesos parecidos a la mitosis. Profesor, entonces después de los procariontes se crearon los eucariontes. Se formaron, no se crearon. Digo, formaron. Se crearon, a mí como que me da, o sea, de los procariontes, de las células procarióticas, se evolucionó por endosimbiosis hacia las células, hacia la aparición de las células eucarióticas. Las células eucarióticas aparecieron hace aproximadamente 1.000 millones de años. Y después los organismos pluricelulares, ¿sí?, aparecieron hace aproximadamente poco más de 500 millones de años. Entre 500 y 600 millones de años. Después, ya saben, aparecieron los peces, los anfibios, en ese orden, peces, anfibios, reptiles. Ahí estaban los dinosaurios, los antecesores de las aves y de los mamíferos. Incluso aquí hay otras células más, también de estas mismas formaciones, y en algunas en las que, como yo les decía, se alcanzan a ver algunos estadios de sus mecanismos de división celular. Entonces, miren, esta imagen nos ilustra cómo se llevó a cabo la endosimbiosis. Son dos células que vivían en ambientes separados. Bueno, en un mismo ambiente, pero estas estaban separadas. Entonces, esta célula pudo haber incluido a una bacteria de respiración aerobia, ¿sí? Y en el curso de la evolución de esta bacteria, en el interior de la primera, se simplificó y formó lo que nosotros conocemos como las mitocondrias, ¿sí? Otras incluyeron cianobacterias, ¿sí? Al incluir cianobacterias, estas se convirtieron en los cloroplastos. Y algo que parece apoyar esta hipótesis es que en la actualidad, pues también existen muchos organismos que en los cuales en su interior han incluido algunas de estas células y que tienen una relación estrecha, porque por ejemplo este es un paramecio que incorporó a una bacteria que se llama clorela, ¿sí? Y clorela hace fotosíntesis y le proporciona a paramecio, le proporciona alimento. Y paramecio le da protección. Entonces viven muy contentas las dos juntas. Pero aquí se supone que en el curso de millones de años de estar relacionadas, una simplificó su estructura y dio origen a los cloroplastos, otras dieron origen a las mitocondrias y así sucesivamente. Y esto permitió
el origen y el desarrollo de las células eucarióticas. ¿Vamos bien? Y entonces, pues, también ahí va aumentando la complejidad de los sistemas. Bueno, ya saben, las células en los multicelulares se agregan, forman tejidos. Los tejidos en el siguiente nivel de organización formarían órganos. Los órganos en el siguiente nivel de organización darían origen a las sistemas y aparatos, y luego el conjunto de sistemas y aparatos forman organismos tan complejos como nosotros. Y luego, ya saben, vienen los niveles de organización ecológica. En los niveles de organización ecológica están las poblaciones, que son organismos de la misma especie, el conjunto de organismos de la misma especie. Luego sigue comunidad. La comunidad, que es el conjunto de poblaciones. Ecosistema. Los ecosistemas, que son las poblaciones ya interaccionando con el medio ambiente físico. ¿Sí? O sea, ya se involucra también al entorno, a los factores físicos o factores abióticos. Hay factores bióticos y abióticos en el ecosistema. Y luego el conjunto de ecosistemas se conoce como biosfera. la biosfera. Sí. Profe, ¿y los otros reinos, como el fungi? Bueno, estos ya son componentes de ahí, ya es como están clasificados los seres vivos dentro de un sistema de clasificación. Es como se da la clasificación taxonómica de ellos. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Entonces, ahí lo tenemos ya todo. Fíjense bien, esta fotografía a mí se me hace muy, muy, muy bonita, porque pues ella nos habla de los procesos de evolución en los cuales va aumentando el grado de complejidad de la materia. Hay unos procesos de evolución química que conducen a la aparición de los primeros organismos, y después de ellos, pues, la diversidad biológica que se da, pues, por procesos de mutación y de evolución que tienen lugar en el ambiente. Ahora, desafortunadamente, pues, nosotros estamos limitados a conocer la vida que hay en nuestro planeta. ¿Sí? ¿Podríamos tener contacto con otras formas de vida? Sí, pero Vemos a los ovnis que salen en la noche, no se los vaya a llevar uno de ellos. No sabemos. Miren, en realidad estamos tan alejados de las estrellas que a las velocidades a las que pueden transitar los vehículos interplanetarios, es muy poco probable que llegáramos a conocer a otras formas de vida. La biología, lo que sabemos de la biología es de la biología que existe en nuestro planeta. Fuera de nuestro planeta no conocemos ninguna otra forma de vida. ¿Sí? Pero, profe, eso es parte de la teoría de Fermi, ¿no? Y también sería un poco egoísta decir que somos los únicos en el planeta. Definitivamente sería. Yo puedo creer que sí pudiera existir vida en otros planetas, pero estamos tan alejados de otros sistemas, de otras estrellas, que haría prácticamente imposible que pudiéramos tener un contacto directo con ellas. Ojo, contacto directo con ellas. ¿Se entiende? Sí, profe. Porque, digamos, los vehículos interplanetarios, o sea, pues deberían de viajar siguiendo las leyes de la física y de la química. A la velocidad de la luz, pues se harían luz.
Y entonces pues, la materia que iría ahí, pues prácticamente se destruiría y ya no podría llegar. Lo que sí podemos mandar son señales de luz hacia las estrellas, y se han mandado por medio de los radiotelescopios, pero los radiotelescopios no han conseguido captar señales que puedan traducirse. Entonces, eso es complejo. ¿Sí? Digamos, la estrella más cercana a nuestro Sol está a una distancia aproximada de 4 años luz. Esto quiere decir que tardaríamos 4 años viajando a la velocidad de la luz para llegar a estas estrellas. ¿Sí? Pero pues, nadie puede viajar a la velocidad de la luz. Lo que se aprovecha son las fuerzas gravitacionales de los planetas para que las naves interplanetarias se impulsen hacia otras partes del universo. Y bueno, en el mejor de los casos alcanzan velocidades de 100,000 kilómetros por hora. Pero viajando a 100,000 kilómetros por hora, nos tardaríamos aproximadamente como 30,000 o 40,000 años en llegar a la estrella más cercana. Casi la edad de la especie humana. ¿Sale? Bueno, ¿alguna pregunta, duda o comentario, chicos? No, profe, va No, genial. profesor. No. Aventarnos 3 horas de clase es un poco pesadón. Bueno, prender mi cámara. ¿Sí? Normalmente cuando estamos en la escuela, lo que hacemos es que pues damos un receso de unos 15, 20 minutos, porque 3 horas es muy pesado. Y bueno, pues ocurre lo mismo aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de poner atención, echarle ganas, nos concentramos las 2 horas y media y terminamos, les doy un recreito de media hora. ¿Va? ¿Les late? Sí, profe.